Ahora estudiaremos las clases de oración compuesta. Las oraciones compuestas se clasifican en coordinada y subordinada. Para este caso nos enfocaremos en las coordinadas: copulativa, disyuntiva y adversativa. Entonces, la oración compuesta coordinada está formada por dos o más proposiciones, que lo veíamos anteriormente, son oraciones simples, que presentan la misma dependencia sintáctica, es decir, que las proposiciones se amplían o complementan entre sí, es decir, la información que se está presentando se relaciona entre ambas proposiciones, ya sean dos o más. Las oraciones coordinadas se construyen usando conectores como enlaces, que los llamábamos nexos, y la mayoría de las veces son conjunciones. La coordinación de dos o más proposiciones forma la oración compuesta. ¿Sí? Como también lo estudiamos anteriormente, recuerden que la oración compuesta también es una combinación de oraciones simples. En este caso estamos viendo las coordinadas. Entonces, revisemos los ejemplos. Dice: se me apagó el computador y no pude guardar el archivo. Fíjense que proposición 1, se me apagó el computador. Proposición 2, no pude guardar el archivo. Cada una oración simple que unida forma una compuesta, y en este caso está unida por un nexo que es y forma una oración compuesta coordinada. Y en el segundo ejemplo dice: me gustaría que organizaras, o al menos que no hicieras tanto desorden, ¿sí? Fíjense que la información se complementa entre ellas, ¿cierto? La persona está expresando el deseo de que alguien organizara seguramente algún desorden que hay por ahí, o que por lo menos, como lo expresa el nexo, pues no se generara tanto desorden. Las oraciones compuestas coordinadas tienen una clasificación. Existe la copulativa, la disyuntiva y la adversativa. Entonces, la copulativa indica adición o suma entre proposiciones, ¿sí? En este tipo de oraciones compuestas coordinadas se utilizan nexos como y, ni. Miremos los ejemplos. Los muchachos juegan y las niñas bailan. El profesor de arte tiene buen gusto e inventa cosas nuevas. Fíjense que en ambos casos lo que se hace es que se adiciona información, se suma información, y el nexo cumple con ese objetivo de adicionar o sumar. Disyuntivas expresan posibilidades o alternativas entre varias proposiciones. En ellas se utilizan los nexos o, u, o bien, ya. Dice: estudias o ves televisión, lees el libro u ordenas la cena. Fíjense que se presentan dos opciones, pero solo debe ser elegida una. Y en las adversativas se indica contradicción. Los conectores usualmente en este tipo de oraciones son pero, más, aunque, empero, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, por lo demás, sino que, con todo, más bien. Miremos los ejemplos. Luis estudió mucho, pero perdió el examen. Entonces, aunque estudió mucho, o sea, aunque estaba preparado, ¿qué pasó? Perdió el examen. Y llegó tarde, no obstante, saludó con una sonrisa. O sea, no se espera que el que llega tarde salude con una sonrisa, por eso dice no obstante, pero en este caso sí sucedió. Entonces, en esta clasificación es muy importante tener en cuenta qué tipo de nexo se está utilizando, porque el nexo me va a dar la clasificación de la oración compuesta coordinada. En ese orden de ideas, entonces yo analizo qué nexo existe en la oración y puedo identificar cuál es el objetivo de la oración, si es adicionar, si es presentar posibilidades o si es contradecir, y de esa manera puedo clasificar la oración compuesta coordinada.